Desde que Nadia Ferreira y Marc Anthony comenzaron a salir, su historia atrajo la atención de millones de personas. No solo porque eran dos figuras del mundo del espectáculo, sino porque la diferencia de edad entre ambos se convirtió en un tema recurrente en todas las publicaciones, en las redes sociales y en las conversaciones privadas de quienes los observaban. Nadia, una joven modelo paraguaya con una belleza exótica y un aura de frescura, era vista como la pareja perfecta para el veterano cantante de salsa y balada romántica. Él, un hombre con más de 50 años de carrera y múltiples matrimonios a su espalda, parecía haber encontrado en ella algo especial que lo había transformado. Su relación fue un respiro para Marc, quien venía de superar relaciones turbulentas. Para Nadia, estar junto a Marc era como un sueño hecho realidad. Una oportunidad que pocas personas podían imaginar, pero que ella sentía que había trabajado por ella toda su vida. Su relación parecía ser la definición de lo que muchos considerarían una historia de amor ideal. Las apariciones públicas de la pareja se hicieron más frecuentes, y cada evento que asistían juntos era una razón para que las cámaras los captaran. Ya no se trataba solo de una historia romántica entre una joven y un hombre famoso, sino que su conexión parecía ir mucho más allá. Parecían inseparables, compartiendo su amor no solo con las personas cercanas a ellos, sino con el mundo entero. Las redes sociales se llenaban de fotos y publicaciones en las que ambos mostraban su felicidad y complicidad, y no era difícil ver la admiración y devoción que Marc sentía por Nadia. Para muchos, su historia era un cuento de hadas moderno, el tipo de relación que todos deseaban tener, donde el amor no conoce límites, ni distancias ni edad. Cuando anunciaron que estaban esperando un hijo, el mundo se paralizó por un instante. Los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas y los comentarios en las redes sociales inundaron el ciberespacio con mensajes de felicitación. La idea de que una familia de tal magnitud estaba por formarse causó una ola de emoción colectiva. Todos estaban encantados con la idea de ver crecer a un bebé que sería el símbolo de un amor que trascendía todas las barreras. En ese momento, parecía que la pareja no solo había alcanzado la cima, sino que se dirigían al siguiente nivel de su relación, una nueva etapa que prometía ser aún más poderosa que la anterior. Sin embargo, la calma no duró mucho. Mientras el mundo celebraba la noticia del embarazo, dentro de Nadia comenzaba a gestarse una tormenta que no podía compartir con nadie. Había algo que la inquietaba, algo que había estado enterrado en su mente durante meses, pero que ahora, con la llegada de su embarazo, comenzaba a salir a la superficie con mayor fuerza. En el fondo de su corazón, Nadia sabía que había un detalle que no podía ignorar. Aunque la relación con Marc era amorosa, verdadera, y sin duda alguna, ella sentía que había algo pendiente. Algo no resuelto de su pasado que la estaba atormentando. Todo comenzó mucho antes de que conociera a Marc. Nadia había tenido una relación pasajera con un hombre en su país natal, Paraguay. Fue una relación breve, sin mayores implicancias, o al menos eso pensó en su momento. Se trató de un encuentro fugaz, una historia sin futuro, en la que no existían compromisos ni promesas. Era solo un hombre con el que compartió unos momentos de intimidad, sin pensar que aquello podría llegar a tener algún impacto en su vida en el futuro. Nadie esperaba que este simple episodio pudiera afectar la vida que ella había construido con Marc. Pero las fechas no mentían. Aunque nadie había convencido a sí misma de que no había nada que temer, la ansiedad comenzó a hacer mella en ella cuando se enteró de que estaba embarazada. Los cálculos de la concepción no coincidían completamente con las fechas de su relación con Marc. En su mente, las dudas comenzaron a crecer como una bola de nieve, creciendo a medida que pasaban los días. ¿Qué pasaría si su hijo no fuera de Marc? ¿Cómo podría vivir con esa mentira, con esa omisión que, si saliera a la luz, podría destruir todo lo que habían construido juntos? Estas preguntas, aunque inicialmente pequeñas, se convirtieron en una tormenta constante que Nadia no podía acallar. Aunque intentó disimularlo, no podía evitar pensar en el futuro. ¿Imaginó lo que ocurriría si Marc descubriera la verdad? ¿Perdería a su amado?
¿Cómo reaccionaría él, un hombre que ya había vivido tantas experiencias en su vida, ante algo tan devastador como este secreto? Días, semanas, meses pasaron, y el miedo seguía acechando a Nadia. No podía dejar de pensar en lo que pasaría. No podía compartir sus pensamientos con nadie, el peso de esa incertidumbre la estaba consumiendo por dentro. La pregunta seguía martillando su mente, ¿y si la vida no fuera tan perfecta como parecía? Nadia se dio cuenta de que no podía seguir viviendo bajo esa sombra. Había tomado una decisión, debía saber la verdad, debía enfrentarse a la realidad de una vez por todas. La prueba de paternidad fue una elección difícil. Nadia sabía que, aunque la verdad fuera dolorosa, debía saber a ciencia cierta de quién era el hijo que llevaba en su vientre. Al final, el hecho de que el niño no fuera de Mark era algo que ella no podía ignorar por más tiempo. Sin embargo, saber la verdad fue una experiencia devastadora, mucho más difícil de lo que había imaginado. Al recibir los resultados, sus manos temblaban y una sensación de horror la invadió. No quería creer lo que estaba viendo, pero los resultados eran claros: Mark no era el padre de su hijo. En el instante en que los resultados llegaron, Nadia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había construido con Mark, toda la ilusión, todo el amor que habían compartido, parecía que estaba a punto de desvanecerse. Se quedó mirando el papel, sin poder procesar lo que estaba viendo. Un frío helado recorrió su cuerpo. A pesar de que había sentido la necesidad de hacer la prueba, en ese momento se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba atrapada en su propia mentira. El embarazo, que al principio había traído consigo una sensación de esperanza, ahora solo le provocaba un nudo en el estómago. En su vientre, la vida crecía, recordándole constantemente que no todo estaba perdido. Pero, al mismo tiempo, el hijo que llevaba consigo no era suficiente para sanar las heridas profundas que marcaban su relación con Mark. Había una sensación de desgarramiento constante, como si el amor que había sido tan fuerte entre ellos ahora estuviera en ruinas. Nadia pasaba horas observando su reflejo en el espejo, sin saber quién era la mujer que le devolvía la mirada. Había momentos en los que sentía que el amor por Mark era algo lejano, como un sueño olvidado, una promesa rota que nunca se había cumplido. Cada vez que se encontraba con él en la misma habitación, sentía un vacío profundo que se había instalado entre ellos, un abismo invisible que los separaba. Durante un tiempo, Nadia había creído que podían superarlo todo, que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier prueba. Pero la traición, aunque no se había consumado de una forma explícita, se había sembrado con los silencios, las evasivas y los secretos compartidos. Nadia había tomado una decisión que marcaría un punto de no retorno en su vida. Y aunque nunca había querido hacerle daño a Mark, la mentira que había arrastrado durante tanto tiempo había minado los cimientos de su relación. Lo peor no era la mentira en sí misma, sino la sensación de haber perdido la conexión que una vez los unió. Mark ya no era el hombre con el que soñaba, y ella ya no era la mujer que él había conocido. Ambos habían cambiado tanto que el amor que parecía indestructible ahora parecía una ilusión. Un eco lejano que ni siquiera podían reconocer. El dolor se había instalado en sus corazones, pero también la culpa. Esa pesada carga que Nadia no sabía cómo soportar. El embarazo debía ser un motivo de alegría, de unión, de nuevos comienzos, pero en lugar de eso, se había convertido en una constante reminder de todo lo que había fallado. Miraba a Mark y no sabía si el amor que alguna vez le tuvo todavía existía en él. No podía dejar de pensar en los momentos que compartieron, en las promesas de un futuro juntos que ahora se sentían vacías. Nadie sabía cómo había llegado a este punto. Nadie podía explicar cómo dos personas que se habían amado tanto podían estar ahora tan alejadas. Nadia temía que el daño fuera irreversible, que la grieta entre ellos ya fuera demasiado grande como para ser reparada. ¿Podría alguien perdonar algo tan profundo? ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto? Mark, por su parte, estaba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. La traición que sentía se había instalado en su corazón como un veneno lento pero implacable.
No entendía cómo Nadia, la mujer con la que había planeado una vida, con la que había compartido tantos momentos de felicidad, podía haberle mentido de la manera en que lo había hecho. A veces se preguntaba si había sido tan ciego, si había pasado por alto tantas señales, si hubiera podido hacer algo para evitar que todo esto sucediera. La rabia lo consumía por dentro, pero también lo desconcertaba. Mark no sabía si su amor por Nadia era lo suficientemente fuerte como para superar esta prueba, o si el daño que había sufrido era irreparable. En su mente, las imágenes de su vida juntos se mezclaban, algunas llenas de sonrisas, otras de silencio y frialdad. Se encontraba a menudo en su estudio, mirando por la ventana sin realmente ver lo que estaba frente a él. Se preguntaba si podía seguir adelante con esta relación, si el amor que aún sentía por Nadia era suficiente para sanar la herida tan profunda que le había causado. Pero también se sentía culpable. ¿Qué tan justo era exigirle a Nadia que cambiara, cuando él mismo no sabía si estaba dispuesto a hacer lo mismo por ella? Mark había comenzado a cuestionarse a sí mismo, a replantearse si realmente sabía lo que quería de la vida, de la relación y de la paternidad que estaba a punto de llegar. Había un hijo en camino, un bebé que, aunque aún no lo conocían, ya se había convertido en una parte fundamental de todo lo que estaba ocurriendo. Mark sabía que, pase lo que pase, tendría que ser un padre para ese niño. Pero también sabía que la situación entre él y Nadia no podía seguir de la misma manera. Necesitaba respuestas, necesitaba entender si podía seguir amándola después de todo lo que había sucedido. Cada conversación entre ellos se volvía más tensa, más cargada de emoción reprimida. Aunque a veces intentaban hablar sobre el futuro, sobre lo que los esperaba, todo se desmoronaba bajo el peso de la desconfianza. Mark ya no podía mirar a Nadia sin ver la sombra de la mentira. Y Nadia, por su parte, temía que las palabras nunca pudieran aliviar el daño que se había hecho. No importaba cuánto lo intentara, siempre había algo en su tono de voz, en su mirada, que le decía que Mark ya no la veía de la misma manera. A veces, ella misma no sabía si la culpa que sentía era más grande que el amor que aún albergaba por él. En la quietud de la noche, cuando el bebé se movía suavemente dentro de ella, Nadia a veces lograba sentir una conexión con Mark, una frágil chispa de lo que habían sido. Pero esa chispa se apagaba tan rápido como llegaba. El embarazo, en sí mismo, había desnudado muchas verdades que Nadia no había querido enfrentar. La maternidad se había convertido en un espejo que reflejaba no solo su propio miedo, sino también el miedo de Mark a lo que vendría. El bebé que estaba por llegar no podía ser culpable de la descomposición de su relación, pero inevitablemente, lo que ocurría entre ellos afectaba cada pensamiento que tenían sobre el futuro como padres. ¿Qué clase de padres serían si no podían sanar lo que se había roto? ¿Cómo criarían a un niño en un ambiente tan cargado de resentimiento y desconfianza? Las preguntas eran interminables, y Nadia sentía que, por mucho que intentara hallar respuestas, nunca llegaría a la paz. En los momentos más oscuros, se preguntaba si algún día lograrían encontrar el equilibrio entre el amor y la culpa. ¿Sería posible que Mark pudiera perdonarla? ¿Sería posible que ella pudiera perdonarse a sí misma? Y, en última instancia, ¿serían capaces de criar a su hijo en un entorno de amor y respeto? ¿O la sombra de su relación rota les perseguiría durante toda la vida? Nadia deseaba con todo su ser que las respuestas llegaran pronto. Pero sabía que ninguna de ellas sería fácil de enfrentar. Mientras tanto, el futuro parecía un camino incierto, lleno de incertidumbre y dolor. Pero, a pesar de todo, Nadia no podía dejar de aferrarse a la esperanza de que, tal vez, algún día las cicatrices del pasado pudieran sanar y, con el tiempo, pudieran reconstruir algo que valiera la pena. Mark, por su parte, sentía que su propia batalla interna estaba lejos de terminar. Aunque intentaba poner distancia entre él y sus emociones, algo dentro de él le decía que el perdón y la reconciliación no serían posibles sin enfrentarse cara a cara con todo lo que había ocurrido. A veces, la idea de huir lo tentaba, pero sabía que debía ser más fuerte. Un hijo venía en camino, y eso cambiaba todo. El amor, aunque roto, seguía siendo la base de lo que habían sido, y eso le daba una razón para seguir adelante.
Sin embargo, la duda persistía. ¿Sería capaz de encontrar una salida a este laberinto de dolor, mentira y arrepentimiento? ¿O dejaría que el tiempo, implacable y silencioso, decidiera por él? Solo el tiempo diría si el amor podría sobrevivir a esta tormenta. Pero por ahora, lo único que sentía era la incertidumbre, un vacío sin respuesta. Pero la vida seguía su curso. Nadia sabía que debía hablar con Mark, enfrentar la situación y, sobre todo, darle la oportunidad de decidir por sí mismo cómo quería manejar esta verdad tan dolorosa. Esa misma noche, después de días de tensión, cuando la casa se encontraba en total silencio, Nadia decidió que no podía seguir escondiendo la verdad. Debía hablar. Se armó de valor y decidió que lo más justo era confesarle lo sucedido. Aunque su corazón latía con fuerza, estaba decidida a ser honesta. La conversación fue tensa. Mark, al principio, no entendió nada. Estaba desconcertado. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído hasta ese momento pudiera ser tan falso? Nadia le explicó, con lágrimas en los ojos, todo lo que había sucedido. Le contó sobre la relación fugaz en Paraguay y cómo, a pesar de los temores, nunca había imaginado que aquello pudiera impactar de esa manera. Mark, como era de esperarse, reaccionó de manera intensa. Las palabras de traición y mentira salieron de su boca, y aunque trató de comprender, no pudo ocultar su dolor. Se sintió devastado, no solo por la verdad, sino por el hecho de que Nadia no había confiado en él desde el principio. Se retiró, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Pasaron días sin que hablaran. La relación, que antes estaba llena de luz y promesas de amor eterno, se veía envuelta en la oscuridad de la duda y la traición. Mark se sumió en la soledad, buscando respuestas dentro de sí mismo. Nadia, por su parte, se sentía rota. Como si el peso de la mentira que había escondido por tanto tiempo la estuviera aplastando. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que el amor que sentía por él era real, aunque la verdad fuera más difícil de aceptar. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Nadie podría haber imaginado que una historia de amor tan fuerte llegaría a un punto tan crítico. Cada mirada, cada palabra, cada gesto parecía lleno de resentimiento y arrepentimiento. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que no podían seguir viviendo con el dolor de la mentira. Necesitaban encontrar un camino, ya fuera juntos o separados. Pero el futuro, por ahora, era incierto. Claro, aquí tienes varios párrafos finales que completan la historia con más detalle y reflexión. Con el paso de los días, Nadia comenzó a entender que la vida no siempre transcurría como uno lo planea. Había vivido muchos años buscando certezas, buscando respuestas claras, pero se dio cuenta de que las certezas no siempre llegan. A veces, lo único que se puede hacer es seguir caminando, aunque el camino esté lleno de grietas y sombras. El hijo que llevaba dentro la había obligado a enfrentarse a su propio dolor de una manera más profunda, más real. No podía seguir escondiéndose de las preguntas difíciles. No podía seguir con los ojos cerrados, esperando que el tiempo lo arreglara todo. Tenía que enfrentar la verdad. No sabía si su relación con Mark podría salvarse, pero sabía que su vida como madre debía ser construida sobre algo más sólido que una ilusión rota. En los momentos en que su mente se nublaba por la incertidumbre, pensaba en el niño que venía. La vida de su hijo, su futuro, no podía depender de las cicatrices que ella y Mark arrastraban. Lo más importante ahora era ofrecerle un hogar lleno de amor, aunque fuera un amor herido. Aunque las heridas de su propia historia aún sangraran. El bebé era una nueva oportunidad, una oportunidad para que ella misma pudiera sanar. Y aunque la idea de criar al niño en medio de una relación tambaleante la aterraba, sentía que tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo. Había mucho en juego, mucho que resolver, pero también mucho que aprender. Nadia comprendió que no podía quedársela atrapada en un futuro incierto. Tenía que empezar a vivir el presente, a enfrentarse a la realidad tal como era. Mark, por su parte, seguía siendo arrastrado por una corriente de emociones contradictorias. A pesar de su dolor y desconfianza, no podía dejar de preocuparse por Nadia y el niño que pronto nacería.
En su corazón había un amor profundo por ella, pero también un dolor que se le había incrustado como una espina. Las noches en que no podía dormir, se despertaba pensando en lo que había sido, en lo que podría haber sido. ¿Era posible que el tiempo y el esfuerzo pudieran devolverles lo que habían perdido? Se sentía desconcertado por su propio amor y resentimiento. A veces, cuando miraba a Nadia, deseaba que las palabras pudieran sanar lo que estaba roto. Pero sabía que el perdón no era algo que se pudiera forzar. Tampoco podía negarse a sí mismo que la relación había cambiado irremediablemente. Sin embargo, el hecho de que el bebé estuviera en camino lo obligaba a replantearse su futuro de una manera completamente nueva. Y no podía dejar de pensar en lo que sería ser padre. No podía dejar de preguntarse si aún tenía suficiente amor en su corazón para construir un nuevo futuro. El silencio que compartían cada vez era más pesado. El bebé dentro de Nadia, sin embargo, les ofrecía un pequeño resquicio de esperanza, una chispa que seguía viva, aunque muy tenue. Mark sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía intentar reconstruir lo que quedaba del presente. La pregunta que se repetía en su cabeza era si sería capaz de perdonar a Nadia por todo lo que había sucedido. El daño que él sentía no desaparecería de inmediato. Pero también entendía que el proceso de sanar sería largo, un proceso que ambos tendrían que recorrer. Si es que decidían seguir juntos. De alguna manera, el bebé los conectaba, los mantenía unidos a pesar de todo lo que los separaba. Mark sabía que no podía volver atrás, pero aún quedaba una posibilidad para un futuro, aunque incierto, pero de todos modos, valioso. Finalmente, en una tarde gris de otoño, cuando la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de su hogar, Nadia y Mark se sentaron frente a frente, con la incomodidad habitual que los separaba. Nadie había dicho una palabra durante todo el día. Pero había algo en el aire que los hacía sentir la necesidad de hablar, de enfrentarse a lo que estaba pendiente. El momento llegó en el que las palabras fluyeron sin previo aviso, entrecortadas, llenas de dudas y miedos. Mark fue el primero en romper el silencio, sus palabras llenas de pesar. No sé si esto tiene solución, Nadia. No sé si podemos salvarlo, pero sé que no quiero perderte. Nadia lo miró, los ojos brillando de una mezcla de tristeza y esperanza. No quiero perderte tampoco, Mark, pero tenemos que ser honestos. No sé si todo esto pueda volver a ser lo que era. Pero lo que sí sé es que quiero ser una madre para nuestro hijo. Quiero que él crezca en un hogar lleno de amor, aunque nosotros no sepamos qué hacer con el nuestro. Esas palabras, que parecían tan sencillas, marcaron el principio de una conversación que, aunque dolorosa, les permitió empezar a comprender que no existían respuestas fáciles, que la vida no se podía ordenar tan fácilmente. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron a hablar, lentamente, pero con sinceridad. No sabían qué depararía el futuro, ni si podrían superar todo lo que había pasado, pero sí sabían que, por el bien de su hijo, por el bien de la vida que estaba a punto de llegar, debían intentarlo. Aunque el camino sería incierto, con certeza se dieron cuenta de que el amor no siempre tenía que ser perfecto para ser real. En ese momento, algo comenzó a sanar, algo pequeño pero real. La esperanza de un nuevo comienzo, de un día a la vez, de reconstruir lo que parecía irrecuperable. Mientras el bebé seguía creciendo dentro de Nadia, una nueva etapa comenzaba, no solo en su vida, sino también en su relación con Mark. Con cada paso incierto que daban, con cada conversación llena de dolor y promesas. Comprendían que las heridas no desaparecerían de inmediato, pero tal vez, solo tal vez, el amor podría guiarlos hacia un lugar de sanación, hacia un futuro en el que pudieran ser la familia que su hijo necesitaba. Incluso si no lograban sanar por completo lo que una vez los unió. Al final, la vida continuaba, y lo único que podían hacer era caminar hacia adelante, con la esperanza de que, con el tiempo, el futuro podría ser más amable que el pasado.